Bienvenidos a Historia en Comentarios. Seni di Pepo, más conocido por todos como Cimabue, nació en Florencia en septiembre de 1240 y falleció en la ciudad de Pisa en enero de 1302. A él vamos a dedicar el primero de los programas de Historia en Comentarios sobre diversos autores, sus obras, sus influencias, su escuela, etc. Y os preguntaréis por qué iniciamos este repaso con Cimabue y no con otro artista. Básicamente porque yo he concebido estos primeros programas como un viaje, una visita virtual a la Galería de los Uffizi en Florencia. Y ahí la primera sala que te encuentras es la de tardo medieval, donde están las obras de este autor, de Cimabue. También hay obras de Giotto, que será el protagonista de nuestro siguiente programa. Y claro, yo lo que quiero es que de alguna manera viajéis conmigo por los pasillos y las salas de este museo para descubrir y para sentir lo que yo experimenté al llegar frente a la primavera y también el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, porque claro, vas avanzando sala a sala desde Cimabue, vas conociendo otros artistas, la evolución de las técnicas, los talleres, y lo que te acabas encontrando de repente es una obra de arte de extrema belleza, pero sobre todo, cuando llegas frente a la primavera, como decía, lo que aprendes o lo que empiezas a apreciar es lo que has ido viendo anteriormente, ese cambio que empieza por estos autores, por Cimabue y por Giotto, y que de alguna manera florece antes, por supuesto, de Sandro Botticelli y por supuesto también después, pero bueno, yo me quería detener en Botticelli, que es donde yo tuve el gran impacto al visitar la Galería de los Uffizi. Eso es lo que pretendo, y por eso hay que empezar por este autor y progresivamente ir avanzando hasta llegar a ese renacimiento pleno, ya en la corte, por llamarla de alguna manera, de Lorenzo de Medici. Adentrémonos ahora en el tapiz político de la Italia de Cimabue, donde las pinceladas de la historia revelan una compleja red de ciudades-estado autónomas y territorios bajo el dominio de señores locales. En este contexto fragmentado, resaltan varios elementos que dan forma al escenario político de la época. En primer lugar, cabría hablar de las ciudades-estado. La geografía política italiana se teje con la presencia de estas ciudades-estado, como es el caso de Florencia, Siena, Milán y Venecia, cada una actuando como un centro urbano autónomo. En esta danza por el poder y la influencia, estas ciudades competían entre sí, cada una con su propio gobierno y estructura política única. En segundo término, cabría hablar de las oligarquías urbanas y las repúblicas. La trama política se enriquece con la presencia de estas oligarquías, donde familias adineradas detentaban un control sustancial sobre la política, mientras algunas ciudades como Florencia adoptaban sistemas más abiertos, funcionando como repúblicas. Estos modelos políticos a menudo estaban restringidos, como es lógico, a estratos sociales específicos. En tercer lugar, habría que hablar de los conflictos políticos y militares. En este paisaje que venimos de alguna manera describiendo, la competencia feroz por el poder y los recursos desencadenaba conflictos políticos y militares. Las alianzas se formaban y se rompían, las rivalidades políticas se tejían en el día a día, y las ciudades-estado se veían inmersas en guerras y batallas, marcando el ritmo de una Italia fragmentada. Desenredando los hilos de los conflictos políticos y las luchas entre élites urbanas, se revelan eventos significativos entre los que destacaríamos los siguientes. A lo largo del siglo XIII, las ciudades-estado italianas quedaron divididas entre güelfos y gibelinos, asociados con lealtades hacia el Papa o el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Estas lealtades eran cambiantes porque el escenario político italiano, como hemos dicho, era todo menos estable. También hubo conflictos dentro de la propia ciudad natal de Cimabue, me estoy refiriendo a Florencia. Él es testigo de las tensiones políticas de esos años. Las facciones güelfa y gibelina, junto con las luchas internas entre las familias prominentes, pintan un retrato de conflictos por el control político y territorial de la Toscana. Y por último habría que hablar de la batalla de Montaperti de 1260, un enfrentamiento crucial entre güelfos y gibelinos, donde las fuerzas gibelinas de Siena y sus aliados prevalecen sobre las fuerzas güelfas de Florencia, marcando un hito duradero en la política regional. Para terminar de pintar el mapa político de Italia en los tiempos de Cimabue, habría que hablar de la influencia papal. La figura del Papa, líder de la Iglesia Católica, proyectaba su sombra sobre la escena política italiana. Los conflictos entre la Iglesia y los líderes seculares eran moneda corriente, y la intervención papal en asuntos políticos se convertía en un hilo conductor arraigado en la dinámica política de la región. De esta manera, en el lienzo político de la Italia medieval, la diversidad de las ciudades-estado, las luchas internas, la influencia eclesiástica y las sombras de intervenciones extranjeras pintan un retrato vibrante y complejo, donde cada ciudad es una nota única en la sinfonía política de la época.
Cimabue y sus obras emergen en el escenario del Renacimiento como uno de sus antecedentes fundamentales. Su nacimiento alrededor de 1240 en la vibrante Florencia revela el origen de Zeni di Beppo, su nombre real. Sin embargo, es bajo el evocador apodo Cimabue donde se insinúa una conexión intrigante con parientes de influencia. El tapiz de su formación artística se entreteje desde una temprana edad, posiblemente bajo la guía experta de familiares inmersos en los misterios del arte o en los intrincados caminos del comercio artístico. En la encantadora Florencia del siglo XIII, los talleres familiares son auténtico caldo de cultivo para diversas formas de artesanía, desde pintura hasta la creación de mosaicos. Los ecos del arte bizantino, con su devoción a la simetría y la rigidez de las figuras, resuenan en los primeros trazos de Cimabue. La influencia de maestros bizantinos se insinúa como la savia nutricia que da vida a sus obras incipientes. En este telar de aprendizaje, Cimabue empieza a tejer las primeras hebras de su estilo único. Vamos a explorar la intrincada influencia del arte bizantino en las primeras obras de Cimabue, sumergiéndonos en 5 aspectos clave que moldearon su expresión artística. En el corazón de esta influencia yace la iconografía religiosa, un pilar fundamental del arte bizantino. Este enfoque en la representación de figuras religiosas y escenas sagradas se refleja vivamente en las primeras obras de Cimabue, donde se sumerge en la creación de iconos y frescos imbuidos de temáticas cristianas. La rigidez y simetría, marcas inconfundibles del arte bizantino, modelan las primeras figuras de Cimabue. La expresión individual queda en un segundo plano, y habría que hablar sobre todo de figuras rígidas, poco naturales y subordinadas a la importancia del simbolismo religioso, creando composiciones donde lo sagrado eclipsa cualquier gesto mundano. Otro rasgo distintivo que atraviesa esta travesía artística es el uso de oro y colores vibrantes. Una paleta rica, característica del arte bizantino, destaca en las primeras obras de Cimabue, otorgando a sus imágenes un carácter sagrado y luminoso, que resuena con la espiritualidad de la tradición que le precede. En la exploración de la falta de profundidad espacial, encontramos un eco del arte bizantino en las obras iniciales de este autor. La representación bidimensional, sin una clara sensación de perspectiva, se manifiesta como una característica que, aunque adoptada inicialmente, será desafiada en las obras más maduras del maestro. Y por último, la influencia de la tradición de mosaicos bizantina se revela en una obra monumental, el mosaico del Pantocrátor en la Catedral de Pisa. Aquí Cimabue rinde homenaje a la importancia de los mosaicos en Bizancio, creando una imagen majestuosa que fusiona la grandeza del arte bizantino con su visión única. Así, estas 5 pinceladas nos sumergen en el viaje de Cimabue a través de la influencia bizantina, marcando los primeros compases de su sinfonía artística y anticipando la evolución que dará forma al Renacimiento. De hecho, Cimabue, un titán del periodo proto-renacentista o prerrenacimiento, navega por aguas de cambio estético y técnico. El siglo XIII se desvanece y el XIV se asoma con transformaciones que anuncian la despedida del estilo bizantino medieval para dar la bienvenida al Renacimiento italiano. En esta sinfonía artística, Cimabue desempeña un papel clave como mentor de Giotto, un joven pastor que se convierte en un faro de innovación. La relación entre maestro y pupilo simboliza la transmisión de conocimientos y técnicas artísticas que alimentarán el florecimiento del Renacimiento. Los primeros compases de esta relación se tejieron cuando Cimabue descubrió a Giotto pastoreando en las tierras de la Toscana. Este joven prodigio fue llevado al taller de Cimabue, donde absorbió las técnicas medievales y bizantinas que constituían el corpus del conocimiento artístico de la época. Giotto, a pesar de su aprendizaje bajo la influencia de Cimabue y el estilo bizantino, reveló un genio excepcional. Rompió las cadenas formales que ataban el arte bizantino y medieval, introduciendo elementos de naturalismo y expresión emocional en sus obras, como un soplo de aire fresco que anticipaba el cambio. La colaboración entre Cimabue y Giotto marca una transición estilística, un diálogo entre 2 épocas. A medida que Giotto destacaba con luz propia, la fama de Cimabue quedaba eclipsada. Giotto se convierte en el faro del Renacimiento, llevando consigo las lecciones de su maestro hacia nuevas fronteras artísticas. Cimabue, aunque su figura queda en la sombra de Giotto, cierra su propia historia alrededor de 1302 en Siena. Su legado, aunque eclipsado, es innegable. Contribuyó al arte y dejó una huella indeleble en la transición hacia el Renacimiento. Su obra, como una piedra angular, perdura, recordándonos el papel esencial de este maestro en la evolución artística italiana.
Una vez expuestas las influencias bizantinas, su relación con Giotto, la evolución hacia el naturalismo o la propia vida del propio Cimabue o Cimabue si queréis en italiano, que quizás sería lo más apropiado, vamos a hablar de algunas de sus principales obras. En concreto empezaremos con el crucifijo de Arezzo, luego el crucifijo de Santa Croce, pasaremos posteriormente a los frescos de la Basílica de Asís y por último terminaremos con la Maesta que está en la Galería de los Uffizi, o sea que podéis visitarla en esta especie de recorrido virtual que estoy planteando yo en este podcast. Bien, al hablar del crucifijo de Arezzo, es importante tener en cuenta que es una de las obras más destacadas de este autor y representa un hito importantísimo en la evolución del arte italiano hacia el Renacimiento. Esta pintura, también conocida como el crucifijo de San Domenico, fue creada alrededor de 1265, si bien hay otros especialistas que hablan de 1268, y se encuentra actualmente en la Basílica de San Domenico de Arezzo. La obra muestra a Cristo crucificado con una expresión serena y majestuosa, en contraste con las representaciones más rígidas y distantes del arte bizantino. Cimabue introduce un mayor sentido de la anatomía y la humanidad en la figura de Cristo, marcando una transición hacia un enfoque más naturalista, aunque aún se pueden notar vestigios de la influencia bizantina en la simetría y el uso de pan de oro en el fondo. El crucifijo de Arezzo representa un paso significativo hacia la representación más realista y emocional de la figura divina. Las características distintivas de esta obra incluyen la atención meticulosa a los detalles, como los pliegues de la túnica de Cristo y la manera en que los clavos atraviesan sus manos y pies. Además, se observa una mayor preocupación por la representación del cuerpo humano, con un énfasis en la anatomía y en la creación de una figura tridimensional más convincente. El crucifijo de Arezzo no solo destaca por su importancia histórica en la evolución del arte, sino también por el impacto que tuvo en la formación de artistas posteriores, incluido por supuesto el propio Giotto, quien continuaría explorando y expandiendo estas ideas en sus propias obras maestras. La obra de Cimabue y en particular este crucifijo es testimonio, como venimos diciendo, de la transición del arte medieval al Renacimiento, marcando un cambio hacia una representación más realista y humanizada de las figuras religiosas. Por su parte, el crucifijo de Santa Croce es una obra maestra y muy famosa de Cimabue que se encuentra en la Basílica de Santa Croce, en Florencia. Este crucifijo es otra de las destacadas contribuciones del artista al arte italiano medieval y su transición hacia el Renacimiento. La obra fue creada alrededor de 1287, aunque sigue manteniendo algunas características de la transición bizantina, como la frontalidad y la rigidez en la pose de Cristo. Este crucifijo muestra avances significativos hacia un enfoque, como venimos diciendo, más natural y expresivo. Una de las características más notables de la obra es la representación detallada y realista del cuerpo de Cristo, con una atención especial a la anatomía y los pliegues de la túnica. Se observa un esfuerzo por darle más vida y humanidad a la figura, con detalles como el delicado modelado de las manos y los pies. Además, el rostro de Cristo refleja una expresión de sufrimiento y serenidad, lo que añade una capa emocional a la representación. Al margen de estos dos crucifijos, Cimabue desarrolló importantes trabajos en la ciudad de Asís, ubicada en la región de Umbría, y más en concreto en la Basílica de San Francisco. Allí contribuyó con unos frescos dedicados a este santo, en los que también se ve acompañado de algunos de sus seguidores. Estas pinturas representan escenas de su vida y fueron realizadas, como era común en la época, en colaboración con otros artistas. Además, en el interior de la basílica, Cimabue también pintó un crucifijo. Este muestra una evolución hacia un estilo más naturalista en comparación con las tradiciones más rígidas del mundo bizantino. La figura de Cristo en este crucifijo, con su expresión más humana y detalles anatómicos, refleja la influencia de Cimabue en la transición, y volvemos a repetirlo, del arte medieval al Renacimiento. Estos trabajos en la Basílica de San Francisco, en Asís, reflejan la importancia de Cimabue en la escena artística de la época y su papel en la evolución del arte, así como su reconocimiento como artista, si bien, como hemos ido comentando, luego quedó eclipsado en gran medida por Giotto. Pero al respecto hay que decir que la fama de Cimabue llega a tal punto que incluso aparece en la Divina Comedia de Dante, y más en concreto en el Purgatorio. Y terminamos este programa dedicando unos minutos a la Maesta de Cimabue, que, como os decía hace un momento, se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. En esta famosa pintura podemos ver la representación de la Virgen María entronizada con el Niño Jesús rodeado por ángeles y santos. Algunas de las características más notables de esta obra son la frontalidad y la jerarquía, es decir, al igual que muchas obras de arte religioso medieval, la Maesta presenta una composición frontal y simétrica. La Virgen María y el Niño Jesús están en el centro, flanqueados
flanqueados por ángeles y santos a ambos lados. Esta disposición refleja la importancia de la jerarquía y la simetría en el arte religioso medieval. Otra característica es la cercanía al estilo bizantino. Aunque Cimabue contribuyó, como hemos dicho, a evolucionar, a dar un paso de ese estilo bizantino hacia el naturalismo, la maestra todavía muestra influencias de este estilo. La rigidez de las figuras, la falta de profundidad espacial y el uso de pan de oro en los detalles decorativos son características típicas del modelo bizantino. Habría que destacar también la dulzura y suavidad en las expresiones. Aunque las figuras mantienen cierta solemnidad, las expresiones en la maestra de Cimabue son más suaves y menos rígidas en comparación con las más estrictas de la tradición bizantina. Esto sugiere una evolución hacia un enfoque más humanista y emotivo en la representación de las figuras religiosas. Y hasta aquí todo lo relativo a Cimabue, su biografía, su influencia, su arte. Espero que este audio os haya resultado interesante, útil y que sirva de puerta de entrada a lo que va a venir a partir de ahora, porque en breve sacaré el audio dedicado a Giotto. Como este es un podcast Historia en Comentarios que está empezando, os animo a difundir y a dar a conocer, porque a mí me ayuda mucho, porque la verdad es que estar haciendo este trabajo para que te escuche poca gente, pues no es la idea, ni mucho menos. Y yo ahora me voy. Recordad, la historia es el futuro.